Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy aquí como cada episodio muy contenta de presentar a la coanfitriona de este podcast, Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Sam, muy bien, ya listísima. Mira, con mi cafecito descafeinado, una taza nueva. Esta creo que no te la había enseñado. Es No, un pero está espresso. hermosa. Sí la vi en tus historias, ¿eh? Está preciosa. Sí, esta y la de Lego son las dos nuevas adquisiciones. Eh, Así que todo listo para un nuevo episodio el día de hoy. Ya también estemos platicando un poquito, preparando cuáles van a ser los nuevos temas para los siguientes episodios. Y bueno, ¿tú cómo estás? Yo muy bien, gracias. Fíjate que con mucha organización de por medio, aprovechando el tema que vamos a hablar el día de hoy sobre pues los cambios, ajustes, si es necesario o no es necesario, sobre los hábitos también que tenemos. Y bueno, vamos a dar ahí un pequeño remix de temas que creo que van a ser bastante convenientes y también necesarios porque últimamente hemos estado recibiendo algunas preguntillas también sobre hábitos de vida, ¿no? Y es lo que te comentaba anteriormente, que sería conveniente pues hacer este episodio porque de alguna manera hay algunas preguntas en el tintero que a veces no nos da tiempo de desarrollar y hablar más, ¿no? Porque a través de redes sociales a veces, no sé si te suceda, no se puede matizar tanto, por más que uno quiera, no se puede. Entonces, pues he estado organizando mis días, he estado organizando también mis comidas para esta nueva etapa que ya se viene. Y pues bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ya en las últimas de la actual etapa de pérdida de grasa, ya nada más me quedan la semana que entra y una más. Ya tengo también mi videollamada agendada con Alberto para el jueves 29, entonces eso me tiene súper emocionada. Digo, siempre platicar con él, De ver- independientemente de la fase, independientemente del motivo, es algo muy padre. Y bueno, antes de empezar, recordarles a las personas que, bueno, primero que nada, gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos en este espacio que tanto disfrutamos y recordar que tanto Sand como yo, pues somos entrenadoras, trabajamos de manera online, tenemos, pues considero bastante experiencia y muchas herramientas y muchas ganas igualmente de ayudar a quien quiera y que esté interesado en adquirir la asesoría, ya sea con Sam o conmigo. Pueden contactarnos a través de Instagram, pueden contactarnos también a través de este podcast. Así que bueno, eso también recordar que tenemos el curso de hipertrofia avanzada, que tú, Sam, estás ahí también acompañándonos y haciendo muy buenas aportaciones. 10 de Ya 10 con ese curso. llevamos dos clases, seguramente para cuando salga este llevaremos tres, pero apenas está empezando. O sea, esto va a seguir hasta marzo, así que para quienes estén interesados todavía pueden inscribirse. Todas las clases están quedando grabadas en la plataforma, con material adicional, con las diapositivas, con las referencias. Entonces, vale de verdad muchísimo la pena. Y bueno, no sé si tú quieres hacer algún otro anuncio antes de empezar. Solamente decir que 10 de 10 con ese curso y no se lo pueden perder. Realmente hay sorpresas y vienen más. Entonces, los chicos se lo aventaron maratónico, así que vale mucho la pena si tú vas iniciando o incluso si tú ya tienes experiencia con estos temas del entrenamiento para la fuerza, la hipertrofia. Yo te invito en verdad a sumarte a ese grupo porque vale mucho la pena. Incluso estar en la plataforma de Musumai, ajá, Musumai, vale bastante la pena porque constantemente están subiendo cosas, están actualizando, entonces, híjole, mm,
no hay pérdidas ahí. Así que bueno, para quien quiera puede mandarle mensaje a Daniel, al doctor Juan y también a Lau, ¿no? Si quieren ingresar o más información al respecto. Y bueno, mi Lau, ¿qué tal si empezamos con el episodio del día de hoy? ¿Por qué no nos presentas el tema? ¿Nos das una breve introducción? ¿Qué pensaste acerca de lo que platicamos sobre este tema del día de hoy? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de una situación con la cual nos encontramos muchas veces, tanto como asesorados, como clientes, pero también como entrenadores, y es el tema de cuándo es necesario ajustar algo en tu plan de entrenamiento, en tu plan de alimentación, por qué razón las cosas deberían de cambiarse. Puede haber muchas, muchas razones y muchos contextos diferentes. Y en qué circunstancias probablemente lo mejor sea quizá solamente esperar un poco más de tiempo antes de realizar un ajuste. Entonces, pienso que podemos abordarlo comenzando desde la etapa en la cual cada una estamos, porque de entrada el objetivo y la especificidad del objetivo y la fecha límite, si es que existe alguna, tiene una importancia, una relevancia en qué tan pronto podemos hacer los ajustes, qué tan asertivos o asertivas podemos ser con ello. Sin embargo, creo que es algo que vale la pena mencionar, al igual que la parte de los hábitos que nos pueden ayudar a hacer todos estos procesos, todas estas etapas, tanto de ganancia muscular, de mantenimiento, de pérdida de grasa, mucho más amenos, mucho más disfrutables y pues por supuesto que siga habiendo progreso. Sí, claro. Por ejemplo, muchas veces una de las cosas a las cuales yo me enfrento bastante, y no sé si a ti te suceda también, es el hecho del miedo a pesarse, ¿no? Las personas no se quieren pesar, las chicas no se quieren pesar, o de alguna manera sí, pero con reticencias. O sea, obviamente aquí no obligamos a nadie a hacer nada, pero sí cuando se requiere, ¿no? El pesaje y que yo, por ejemplo, les indico, pésense en las mismas condiciones, estandarizado, bla, 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 todas estas cosas que ya sabemos, no, no solamente uno, la verdad es que yo no recomiendo solamente uno, me gusta más el promedio, me gusta más ver la tendencia, ¿no? Y entonces les explico esto y trato de ser muy detallada al respecto también, porque para mí, bueno, también la parte pedagógica es importante. Entonces, sí trato de hacerlo como con mayor entendimiento para ellas también, sobre todo. Sin embargo, sí hay como al principio, sobre todo de una etapa o de una asesoría, sí hay como esta repelús, ¿no? Ya una vez comprendido esto, pues empiezan ahora sí que en el camino, empiezan el camino, empiezan a aprender, sin embargo, cuando pasan como una etapa en la cual a lo mejor suben un poquito su peso o algo por el estilo, entonces aquí viene otra vez el miedo, ¿no? Como que se prende esta corteza prefrontal y el lóbulo temporal, empiezas como a aprender el hipocampo, esta parte del recuerdo, ¿no? Y la parte amigdalar, yo ahora que ando leyendo tanto de las partes del cerebro, entonces las emociones, ¿no? Y se viene en conjunto de sentimientos encontrados de, "Ah, es que subió mi peso, lo que sea, ¿no?" Y viene otra vez esta parte a recordar, ¿no? Entonces es ahí cuando a veces ellas piensan en algunos momentos, no siempre y no todas, que se requiere un ajuste, ¿no? No, es que a lo mejor tengo que bajar calorías, no, es que a lo mejor tengo que esto, no, no, no. Y entonces ahí vienes tú como asesor o asesora a decirle con mucha paciencia, entendimiento y amor que no se deben de preocupar por un día que el peso haya subido, ¿no? Que realmente el peso es tendencia, que realmente hay que ir viendo hacia dónde se está yendo esa tendencia y también que va siendo progresivo, o sea, vamos a verlo a lo largo del tiempo y si se requiere realmente, haremos los ajustes. ¿Qué sucede? Que muchas de las ocasiones es que están próximas a su periodo, entonces ahí es donde ven esos piquitos, ¿no? Y al principio probablemente, como no sé si te pasa,
te creen, pero no te creen, ¿no? Dicen, bueno, sí, pero tal vez sí, no es cierto. Pero una vez que ya están más tiempo en la asesoría y se dan cuenta de la tendencia de su cuerpo, porque bueno, trato de hacerlas muy consciente de que se den cuenta de que somos cíclicas, ¿no? Y ahí es cuando dicen, oye, es cierto, ya bajé, o sea, después de mi periodo, ¿no? De mi etapa menstrual, ya bajé los 2 kilos o el kilo que había subido o así, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ves, no tiene que cundir el pánico y tampoco se requiere un ajuste de la noche a la mañana solamente porque un día vemos fluctuaciones en el peso así, ¿no? Mejor hay que poner atención a las variables que están ahí alrededor y vamos estandarizando. Entonces, bueno, así con eso. Y también el sueño, o sea, el sueño es muy importante porque a veces pasa de que no subes el peso, pero ok, ¿y qué tal dormiste? ¿No? No, pues es que ya ahora solo he dormido 4 horas, ¿no? Es que la verdad el estrés estuvo al tope, ¿no? Es que la verdad es que estoy reteniendo líquidos. Entonces, bueno, ahí son otras circunstancias. Y eso, pues simplemente como para iniciar. No sé si tú quieras como iniciar con alguna otra cosa o retomar esto que estoy diciendo. Híjole, yo creo que de entrada una cosa importante es que si vamos a utilizar una herramienta, la que sea, en este caso la báscula y el peso corporal, hay que entender las ventajas, pero también las limitaciones de esa herramienta. ¿Qué te dice y qué no te dice y qué variables pueden impactar en el resultado? Entonces, en el caso del peso corporal, ya por ahí tenemos un episodio donde hablamos un poquito más a profundidad de todas las cosas que pueden impactar. Entonces, primero, antes de estresarnos, pues pensar, bueno, ¿cómo está haciendo todo esto que mencionas? El descanso, el manejo del estrés, estoy cenando más tarde, empecé a consumir más frutas y verduras, que es algo muy común en una etapa de pérdida de grasa, Ujú, que llega un punto en el que tal vez tus calorías han disminuido y entonces con el objetivo de continuar esa tasa de pérdida, porque esa es una manera en la cual podemos saber, junto a los visuales, ¿no? Que estamos perdiendo grasa. Y entonces, ¿qué pasa? Que dices, bueno, pues bajar mis calorías, pero no quiero sentir hambre, entonces empiezas a comer más verduras, empiezas a comer más fruta, y entonces tienes más fibra. Entonces, todos esos alimentos no solamente tardan más tiempo en ser digeridos, sino que pues van a retrasar y van a hacer más lentos todos estos movimientos que vamos a tener, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual yo, por ejemplo, en mi actual etapa de pérdida de grasa, lo que he hecho es, he mantenido la misma cantidad de frutas y verduras desde que inicié, no le he incrementado para nada. Inclusive cuando tengo días altos, ¿no? Días de refeed o cuando tuve mi diet break, procuré hasta disminuir un poquito esa cantidad de fibra a partir de las frutas y verduras para que, pues, con todo lo demás que estaba consumiendo, aunque sean cereales, aunque sea cereal tipo sucaritas, pues algo ahí de fibra por ahí me va a añadir. Entonces, justo para no alterar tanto la báscula y que yo pueda seguir utilizándola como una herramienta un poquito más o sea, como en unas condiciones más similares en las que utilizo en los días normales, pues se hacen esos ajustes. Entonces, eso por un lado. Ahora, otra cosa que pasa es, y ahorita me acordé de una asesorada que va progresando muy, muy bien, pero, y pasa con muchas personas, es que pues se estresaba porque la báscula no bajaba, ¿no? Y ujú, cuando preguntamos, bueno, qué tanto estás siguiendo, qué tanto estás, porque lo que yo hice no fue darle una dieta, ¿no? Y darle un menú, sino que escogimos una serie de hábitos que ella consideraba podía empezar a integrar en su vida, ¿no? Qué cosas podría empezar a hacer más y qué cosas podría empezar a hacer menos, ¿no? Entonces, una de ellas fue en las tardes, que pues ella tenía como de pronto como mucha ansiedad por comer algo, pues en vez de que fueran unas galletas, pues que fuera una fruta con un poco de yogur griego y demás, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba después de una semana si que su peso se mantenía igual, ¿no? Cuando claramente habíamos dicho, bueno, no es el objetivo ahorita necesariamente perder peso, es que esto se vuelva un hábito. El peso va a perderse
más adelante cuando de verdad se vuelva un hábito. ¿Y qué implica que se vuelva un hábito? Que es algo que estás haciendo ya de manera constante, que es algo que no te implica gran esfuerzo ni energía mental, ¿no? Que es parte ya de tu día a día. Entonces yo le preguntaba cuando, es que no he bajado peso y yo creo que me voy a ir a hacer estudios porque se me hace que ha de ser, ya La sabes, la tiroides, tiroides. ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué tanto estás siguiendo? Porque yo lo veía, ¿no? En su hoja de seguimiento, ¿no? O sea, ¿cuántos días de la semana en realidad sí estaba consumiendo este snack y cuántos días de la semana seguían siendo las galletas, seguía siendo pan dulce, seguía siendo otras cosas? No, pues la verdad es que de 7 días de la semana se estaba haciendo 3 días. Bueno, es mejor a nada, ¿no? Pero todavía no es suficiente para que se vea, o sea, un progreso. Entonces, con cualquier herramienta, identificar las limitantes, qué te dice y qué no. Segunda, saber que no somos los mismos todos los días, nuestras actividades no son las mismas todos los días. La fluctuación es natural en todo y en cualquier herramienta. Si usamos visuales, también nos vamos a ver diferentes de un día a otro, aunque nada más haya cambiado, al Claro. parecer no haya cambiado. Y tercera, ser honestos y ser honestas con nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo en realidad? ¿No? Y sin juzgar necesariamente, o sea, si no se trata de castigar, ni mucho menos, pero cuando reconocemos y prestamos atención a lo que estamos haciendo en realidad, ahí es cuando podemos saber si es necesario o no hacer un cambio. Entonces, si no estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer, no podemos echarle la culpa ni a la herramienta, ni a la pauta necesariamente. Simplemente es cuestión de, bueno, ¿por qué no lo he estado haciendo? Tal vez no es, tal vez fue, no sé, por decir en este caso, ¿no? Que hubiera sido eso. Tal vez es muy difícil para ella hacerlo todos los días. Ok, no lo vamos a hacer todos los días, vamos a hacerlo tal vez 4 días, ¿no? Y así vamos escalando. Entonces, eso es lo que yo aportaría en relación a este tema. Otra situación en la cual de pronto podemos brincar a hacer algún ajuste, en este caso en el ámbito, por ejemplo, del entrenamiento, es cuando de pronto quizá no, en alguna sesión, ¿no? Veníamos progresando y añadiendo repeticiones y cargas semana con semana. De repente llega un día en el que no solamente no incrementas la carga o no incrementas las repeticiones, sino que hasta te cuesta más trabajo y tienes que bajar del peso, ¿no? Entonces, esa es una señal de alerta para muchas personas y para mí lo ha sido también en otras etapas, ¿no? De, híjole, ya no estoy progresando, ya necesito una descarga, ¿no? O sea, porque claramente ya estoy acumulando demasiada fatiga o necesito cambiar el ejercicio, cuando de nuevo, simplemente no, ese no fue como tu día para ese ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a esperar, vamos a darle un poco más de tiempo. ¿Qué otros días vas a entrenar ese mismo grupo muscular? O tal vez vas a repetir ese ejercicio con un rango distinto de repeticiones. Y si en el resto de la semana todos los ejercicios o la mayor parte de ejercicios donde trabajas ese mismo grupo muscular está sucediendo lo mismo, que estás retrocediendo, bueno, pues y todo lo demás se ha mantenido igual en cuanto a descanso, nutrición, manejo del estrés. Entonces sí podríamos decir, bueno, tal vez sí necesitamos retroceder un poco y implementar alguna forma de manejo de la fatiga, como podría ser una descarga, como podría ser simplemente el volumen para ese grupo muscular disminuirlo. Hay infinidad de formas de que hacerlo, pero en ambos casos lo importante es no estamos a la primera señal de alerta, como tú decías, a la primera señal cayendo en un estado de alerta, sino que estamos manteniendo la calma, evaluando cuál es el contexto, cuál es el entorno, cuáles son las limitaciones de las herramientas, porque registrar el progreso en fuerza tiene también sus limitaciones. O sea, nosotros podemos incrementar repeticiones de carga y no necesariamente estar construyendo músculo. Si bien fuerza y crecimiento muscular están relacionados, no es exactamente lo mismo. Y eso lo vemos cuando incorporamos un nuevo ejercicio. Cuando incorporamos un nuevo ejercicio rápido empezamos a aumentar fuerza, pero es porque esas iniciales adaptaciones neurales están
tomando lugar y no necesariamente porque el tejido esté modificándose demasiado. Exacto, ¿no? Dijiste tantos pilares ahí. Uno de tantos que rescato también es esto, pues el cuerpo responde de acuerdo al estímulo y también es adaptativo, ¿no? O sea, de acuerdo al estímulo que le estemos dando, y no solamente me estoy refiriendo al ejercicio, sino a lo que nos exponemos en nuestro día a día, es como también va a responder, por ejemplo, en ese espacio tan chiquitito que es el entrenamiento. Si tú, por ejemplo, estás fluctuando en tus niveles de estrés, si también tu salud mental a nivel general se está viendo afectada porque, no sé, estás con no sé, con muchas preocupaciones igualmente, si tu sueño se ve afectado, todo esto va a impactar igualmente en tu entrenamiento y no es que necesites una descarga tal cual o no es que te estés haciendo flaquito, flaquita o más débil, que pone la connotación que tú quieras, sino simplemente es el estímulo respuesta ante otras cosas tal vez, ¿no? Otras circunstancias que tal vez lo que aquí hay que enfatizar es que sí, vamos a hacer lo que dependa de nosotros, lo que esté en nuestras manos, lo que esté bajo nuestro control, pero hay cosas también que se salen de nuestro control. ¿Qué está en tu control? Entrenar, que está en tu control, estandarizar las variables que puedas, ¿no? Gestionar tus sueños en la medida de lo posible, sin obsesionarse, y esto es algo que hay que aclarar, que yo creo ya lo hemos hablado mucho aquí, esto del sueño, de hecho creo que también tenemos un episodio sobre eso, pero el día de ayer más bien, me llegó una pregunta, ¿no? Porque yo hablaba sobre la calidad y la cantidad del sueño y esto en una de las historias y me decían, ¿y cómo sabes qué es la calidad en tu sueño? ¿Cómo sabes esto? Si solamente porque te pones un reloj y te duermes con él. Y yo decía, claro que no, hay muchas variables, o sea, el reloj solamente es una de tantos indicadores medibles, pero aún así no es el absoluto. ¿Cómo lo sé? Mi estado de ánimo al despertar. ¿Cómo lo sé? Mi rendimiento en el entrenamiento. ¿Cómo lo sé? Mi nivel de energía durante el día. ¿Cómo lo sé? También mi estado de ánimo durante todo el día, mis relaciones sociales, cómo las mantengo, mi estado mental. O sea, hay muchas variables más, ¿no? Igualmente mi hambre y saciedad, todo eso me puede decir qué calidad tiene mi sueño y también si la cantidad es suficiente. Ahora, hay que también cuestionar un poquito ahí los modelos mentales que vamos creando, ¿no? Y teniendo también estas representaciones mentales que afectan también la manera en la que nos vamos percibiendo y la manera que vamos interpretando diferentes circunstancias en nuestra vida. Si nosotros, por ejemplo, no sé, creemos que hay un cuerpo ideal o que hay hábitos ideales para el contexto fitness de salud, pues entonces muy probablemente podríamos estar cayendo en una disonancia cognitiva, ¿no? Que decía Leon Festinger, o sea, esta disonancia cognitiva en lo que yo debería de hacer, se supone, o lo que se promueve que una persona fitness debería de hacer, y otra, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que cada contexto es diferente y no podemos estarnos comparando, y volvemos otra vez con lo de las comparaciones, no podemos estarnos comparando con lo que hacen los demás, si bien pueden ser inspiración, pueden ser un parteaguas, a lo mejor para ver, ok, bueno, esto tal vez lo puedo adaptar a mí o tal vez no, pero no por ver historias, ni las mías, ni las de Lau, ni las de nadie, significa que, por ejemplo, es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, estandariza las variables en la medida de lo posible, es lo que quiero decir, porque no todos tienen las mismas posibilidades y eso hay que decirlo. Ahora, lo que decías de lo del peso también, fíjate que ya nada más por último sobre ese tema, a veces no se trata tanto de bajar las calorías, sino de subirlas. Y eso es algo que lo he probado en mis propias carnes, pero también en algunas asesoradas. Me pasó también que, por ejemplo, una asesorada lo mismo, no bajaba de peso y ella no sabía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Incluso decía, es que estoy subiendo, ¿qué está pasando? Y así. Pero en sus calorías pautadas, tanto en sus calorías teóricas como en sus calorías reales, ¿no? Se hace un promedio, una media. Entonces ella no estaba llegando a las calorías que necesitaba. Se quedaba muy abajo, ¿no? Muy abajo, demasiado. 1200, 1300, imagínate. Entonces, bueno, trabajando con ella poco a poco, porque ahí no solamente es trabajar la parte de que tienes que comer más y ya, sino también la parte mental es un proceso, porque tú tienes ya muy incrustado en tu vida cotidiana que tienes que comer menos porque si no vas a engordar, ¿no? Esta famosa
mala palabra. Y entonces, bueno, es un trabajo continuo. ¿Qué es lo que hicimos? Después de tiempo, ya llevamos unos 6 meses más o menos trabajando juntas, mm, comenzó a comer más y ha comenzado a ver ahora sí cómo reduce su peso en la báscula. Y fue sorprendente, ella está muy contenta, muy emocionada, está muy feliz. Ella es muy constante con su entrenamiento, ella es muy enfocada también con su alimentación y todo esto. El único factor era ese, quitarse el miedo a comer un poquito más. Entonces yo le decía, a veces comer más es lo que nos beneficia, porque ya salimos de este estado ahorro, ¿no? Y yo sé que esto es muy reduccionista, aquí no vamos a profundizar en esto, pero si el cuerpo detecta que estás en un estado ahorro, o sea, es como nosotras en nuestras finanzas. Si tú no tienes suficientes finanzas para gastar, pues te empiezas a ahorrar el cable, te empiezas a ahorrar el teléfono, empiezas a ahorrar, o sea, los planes y ya quieres no gastar tanto. ¿Por qué? Porque sabes que en algún momento puede venir la hambruna y qué va a suceder. O sea, vas a necesitar ese dinero, ¿no? Y si te viene poquito dinero de más, lo guardas porque dices, tengo que guardarlo porque no sé cuándo lo voy a necesitar. Entonces, así lo mismo o algo muy similar sucede, puede llegar a suceder en algunos casos en el cuerpo. Entonces, hay que tener ojito ahí también en qué imagen mental o qué percepción tengo respecto a diferentes prácticas, ¿no? Eso que dices ese fenómeno, ¿no? Podríamos decir, o sea, pero como, ¿por qué estoy bajando de peso ahora que subí calorías, ¿no? O sea, que acaso ya no, las leyes de la termodinámica no aplican para mí. Y si entendemos que pues el gasto energético no es solamente, o sea, las calorías, por ejemplo, en el reposo, ¿no? Si bien es uno de los componentes o el componente que más influye, pero también el NEAT influye muchísimo, ¿no? Y el NEAT, nuevamente, no son los pasos que das, no es el cardio que haces, no es el entrenamiento, todo eso de alguna forma, o sea, sobre todo los pasos, si tienes un objetivo de tengo que hacer entre 8,000 y 10,000 pasos, si estás activamente haciendo algo para alcanzar esa cantidad, no podemos decir que es need como tal, ¿no? O sea, el need es, no lo haces, o sea, no es consciente, no es planeado. Sin embargo, cuando pasas mucho tiempo en muy bajas calorías y probablemente estás en un estado de baja disponibilidad energética, pues como justo mencionas, o sea, el cuerpo entra en un modo ahorro, ¿no? Para priorizar aquello que es más relevante, que en este caso es mantener las funciones vitales, respiración, latidos del corazón, movimientos digestivos, etcétera, y va a ser muy, muy, muy mezquino con otras cosas. Y entonces el need disminuye. Y ahí es cuando tú empiezas otra vez a incrementar las calorías, tu cuerpo se va como relajando y cosas que tal vez ya no te dabas cuenta, pequeñas cosas como, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y tengo los brazos recargados en el escritorio, ¿no? Y tal vez, no lo sé, no, ahorita es algo que acabo de darme cuenta, pero tal vez en mi etapa de superávit estoy aquí, ¿no? Y no los recargo y no me estoy recargando tampoco en el asiento y me estoy moviendo más, ¿no? Entonces, estas cosas suman y es una de las razones por las cuales pues el cuerpo empieza a responder de esa manera, aún en un incremento de calorías. Yo, por ejemplo, también, o sea, lo he vivido, o sea, yo mucho tiempo mantenía mi peso, que en ese entonces eran pues, 48, 49 kilos, eh, en un estimado de 1,300, 1,400 calorías por mucho, registrando todo al pie de la letra, o definitivamente con más precisión que ahora que no registro, definitivamente. Y ahora en una etapa de pérdida de grasa, pues estoy en más o menos eso, 48 y medio, y mis calorías estimadas son de 1,700 a 1,600 con días de 2,000 a 2,200, ¿no? Entonces, pues eso sucede cuando el cuerpo está en un estado, no necesariamente de abundancia, porque no es una abundancia estar en déficit calórico, Regulado, pero ¿no? inicias una etapa de pérdida de grasa con salud, ¿no? Porque mis anteriores etapas de pérdida de grasa no las iniciaba con salud, ¿no? Las iniciaba de un punto
al contrario, o sea, no podría decirte enfermedad, pero sí, o sea, no una buena situación, ¿no? Es como, volviendo a la analogía que me parece muy buena de las finanzas. O sea, es como si estoy súper endeudada, debo las tarjetas, debo un montón de cosas y digo, me voy a comprar un coche. Pues me lo puedo comprar tal vez si me dan el crédito y todo, pero la voy a pasar muy mal y probablemente esas cosas básicas no las voy a poder sostener, ¿no? Así lo hago en una situación más estable, más saludable en ese sentido financiero, pues obviamente todo va a marchar mejor. Eh, volviendo un poquito como al tema de los hábitos, algo que me gustó mucho que dijiste es que a veces vemos en redes sociales como se supone que es el día a día y cuáles son los hábitos de estas personas fitness, entonces queremos emular eso, ¿no? Entonces queremos emular la, la meditación temprano, no estoy diciendo que sea algo malo, ¿no? Es que es lo que suelen como decir, ¿no? O sea, me levanto Claro, y una ducha de agua helada y medito una hora y hago journaling otra hora y empiezo mi día sin redes, ¿no? O sea, pues está muy padre si lo puedes hacer, excelente, pero si no lo puedes hacer o no te gusta, ¿el objetivo cuál es? O sea, el objetivo no es en exacto. concreto el hábito que tú elijas, es el hábito que a ti te funcione mejor para el objetivo que tiene ese hábito. Y ese hábito puede tener el objetivo de manejo del estrés, puede tener el objetivo de una mejor organización y administración de tiempo y productividad, puede tener el objetivo de mantener tu peso corporal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sé que para mí porque lo he intentado, tal vez en algún momento lo retome, pero meditar temprano no me funciona. Y no me funciona porque pues vivo con mi pareja, tengo unos perritos ultra demandantes y latosos, entonces tendré que encerrarme aquí en el gimnasio a ponerme a hacerlo y la verdad es que no me siento cómoda. Yo lo que hago es que me salgo a caminar y me salgo a caminar sin escuchar absolutamente nada y así me aviento como media hora y nada más pues tratando de, pues eso, o sea, como de alguna manera realizar una meditación, pero no de la forma como tal vez tradicional se haría, ¿no? Y eso me funciona a mí. Ahora, en algún momento me funcionaba la otra manera, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo no necesariamente tienes que utilizar los mismos hábitos, es primero preguntarte, a ver, ¿cuál es el objetivo de incorporar este hábito? ¿Qué quiero lograr con eso? Y vas a encontrar un montón de cosas o puedes encontrar muchos hábitos diferentes o muchas formas de llegar a ese punto y la que a ti te suene mejor o la que tú encuentres como menos fricción con, aquella que te llame la atención incorporar, esa es probablemente con la que te debes de ir. Exacto, exacto. Ahorita que decías esto de la meditación en movimiento, me recordé a el libro de yoga de un escritor que se llama Immanuel Carrere. Él es francés y habla sobre eso, o sea, sobre las diferentes formas de llegar a este estado de meditación. Incluso en este libro en específico habla sobre un retiro en el cual él practicó esto de la meditación en movimiento al estar caminando. Y es algo muy hermoso darte cuenta que cuando entiendes el por qué, más bien el para qué, también viene muy de la mano con el qué, ¿no? No puedes saber qué vas a hacer si no sabes qué quieres hacer. Para saber qué hacer, necesitas saber qué quieres hacer y necesitas saber el para qué, ¿no? Y eso viene de un análisis y un autoanálisis reflexivo y consciente, porque vivimos tan inmersos en esta cotidianidad que también, o sea, nos fijamos en los demás, nos estamos muy fuera de nosotros mismos y eso nos hace no ver realmente qué es lo que quiere nuestro cuerpo. Me decía mi terapeuta, porque ya tengo terapeuta, me decía que a veces hace falta escucharnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, escúchate a ti misma. No solamente es, como dicen, mente sana en cuerpo sano, sino también un cuerpo sano en una mente sana, una mente corporizada, o sea, el cuerpo igualmente, vaya la redundancia, el cuerpo refleja lo que nuestra mente está percibiendo igual, ¿no? Se corporiza también lo que pensamos. Entonces, de alguna manera, sí hay que saber
¿Qué hay detrás de lo que estamos viendo, no? Por ejemplo, porque claro, uno sube, o en mi caso, ¿no? Subo mi rutina de la mañana y no toda y no siempre, subo a lo mejor que estoy estudiando, leyendo y lo que sea, pero ¿qué es lo que hay atrás de eso? O sea, y por eso trato de ser muy específica. Estas cosas no son para que tú las hagas, sino es simplemente porque es una cosa que me gusta, que me siento orgullosa de mostrar, etcétera, bla, bla, bla. Es para transmitir un mensaje, pero adapta todo esto a ti, hazlo a tu manera y también fíjate en el contexto previo, o sea, la persona que tú estás viendo en esa historia, en esa red, tiene algo más allá y no se ve el marco completo. No sabes lo que tuvo que hacer la noche anterior para llegar a esa mañana o incluso lo que tuvo que hacer antes, ¿no? Y si eso le funciona o quizá y no le funciona y solo los subimos a lo mejor por, no sé, cada uno tendrá su motivación. Entonces, sí, yo creo que ahí se trata más que nada de encontrar ese punto valioso para ti y esas adaptaciones también, si a ti te funcionan y tú quieres hacerlo, porque al final hay muchas formas de vivir en salud. No solamente es como dice la OMS, que la salud es un estado completo de bienestar, porque bueno, eso a veces es imposible realmente, sino a lo mejor es estandarizar lo que está dentro de nuestro control, ¿no? Y eso es lo que hablábamos al principio. Entonces, sí, yo también considero muy de valor lo que dices, Milau, porque idealizamos mucho lo que vemos, idealizamos mucho también lo que se percibe o lo que se interpreta, porque a veces ni siquiera es lo que vemos, ¿eh? Es lo que interpretamos de lo que estamos viendo. Y ahí viene lo problemático, sobre todo. Al final se trata de tener una vida, pues no sé, con una alimentación rica, saludable, que te guste, que sea equilibrada, ¿no? Sin tantos ajustes y tanto merequetengue. Había una asesoradita que me decía, oye, pero es que yo soy muy práctica, la verdad. Yo como y me agarro mi lonche y lo que sea y ya. Y le decía yo, pero era atuncito, era, ¿sabes? Pechuga, era arroz. Y le decía yo, está bien, qué bueno. O sea, si a ti te funciona lo práctico, a mí también me funciona, por cierto. Qué bueno, ¿por qué te tienes que hacer tantas marañas en hacer como una cocción súper así, solamente porque ves que los demás lo hacen? No necesariamente, ¿sabes? Entonces sí, regresando al tema, hay que hacer ajustes solo cuando se necesitan hacer, ¿no? Claro. Y, y bueno, pues creo que ahí igualmente es esta parte de conocerte, ¿no? Al final, ¿no? O sea, creo que todo parte de eso, de conocerte, de ser como muy, muy, muy sincero, sincera contigo y qué estás dispuesto a hacer ahorita, ¿no? Y empezar desde ahí, porque a veces como que nos frustramos porque decimos, es que, ¿por qué no puedo? Por ejemplo, tal vez a esta asesorada le pasó eso, ¿no? ¿Por qué no puedo desde ya empezar a los 7 días de la semana dejar mis galletas, ¿no? Que no, eso yo no fue lo Ujú. que le pedí, sino que la mayor parte del tiempo intentara sustituirlo. Pues en este momento todavía no, tenta un poquito de paciencia, ¿no? O Sí. sea, son cosas que si se van dando poco a poco, es más probable que permanezcan. Apenas también me pasó con una asesorada que tuve videollamada el miércoles y en sus reportes me decía, no, es que voy súper bien con el entrenamiento y la verdad un cambio impresionante para un mes de entrenamiento y entrenando con unas mancuernas de, una mancuerna de 6 kilos, una liga y ya, ¿no? Solamente con Wow. eso 2 veces a la semana. Por cierto, si nos escucha, saludos a Yuli. Eh, pero me decís que sí, el entrenamiento muy bien, pero es que la alimentación, me falta disciplina, me falta no sé qué. Dije, bueno, vamos a esperar a la videollamada y ya en la videollamada, pues platicando eh, todas las cosas que yo le dije empieza a incorporar, ya las estaba haciendo. ¿A qué me refiero? Le sugerí, bueno, tiene un niño, ¿no? Entonces me decía, es que luego mi hijo pues quiere ir por, o sea, quiere comer galletas o quiere pues papitas, ¿no? Entonces pues comemos eso. Le digo, bueno, no te voy a decir que no, pero ¿qué tal si en vez de comprar en el súper el fin de semana un montón de papas y galletas y demás, cuando se les antoje, van a la tienda y lo compran, y solo la cantidad, ¿no? Que se vaya a consumir, ¿no? O, por ejemplo, casi no toma, pero sí le gusta mucho salir y bailar, entonces, pues cada semana o cada 2 semanas se va a bailar y pues ahí le gusta tomar
me decía 3, 4 cubas, obviamente pues con el refresco. Bueno, no te voy a decir ya no salgas a bailar o ya no tomes cuando bailes, pero ¿qué tal si en vez de 4, que sean 2? Entonces en la videollamada, no, pues ya es así como de una, ¿no? Ya casi nada. Ay, además dejé de fumar. Ay, y además ya me llevo siempre una fruta, ¿no? Porque tiene de pronto horarios en su trabajo donde, aunque tiene un horario de comida, de repente se le recorre 2, 3 horas y no puede hacer nada al respecto. Entonces luego cuando eso pasaba, pues llegaba a la casa y terminaba comiendo muchísimo más, ¿no? Entonces cuando tú te haces este cuestionamiento vas encontrando, a veces, pues porque si no tienes un entrenador o una entrenadora que te ayude en esta parte, si tú te haces este cuestionamiento, a ver, ¿qué cosas he cambiado? Te vas a encontrar que probablemente estás avanzando mucho más de lo que pensarías. Y creo que eso también es importante porque a veces somos como muy duros, muy duras con nosotros mismos y queremos las cosas de ya, así como los cambios físicos, queremos cambiar hábitos ya para mañana, cuando la misma palabra hábito implica que es algo que se construyó, que lleva tiempo, ¿no? Eso es la otra cosa que me gustaría aportar. Sí, sí, sí. Y también hay un teórico que me gusta que se llama Pierre Bourdieu y él habla de los hábitos. Y los hábitos no es lo mismo que los hábitos, pero sí los hábitos es como todo este contexto que puede llegar a determinar, a impactar y a influir en los hábitos de vida, ¿no? En las prácticas que hacemos cotidianamente. O sea, dependen de muchas cosas sociales, contextuales, políticas, ideológicas incluso. Entonces sí hay que ver qué se va adaptando a nosotros y también tenernos paciencia, lo mismo, ¿no? Yo digo, ok, yo voy a tener toda mi paciencia, amor, cariño y empatía en los procesos con mis clientes, pero también les pido que ellos o ellas tengan ese mismo amor, empatía y paciencia por sus cuerpos y sus propios procesos, ¿no? Esto no quiere decir ser blandos, esto no quiere decir fragilizar a nadie, esto no quiere decir hacer de menos a nadie ni minimizar las capacidades de cada uno o cada una, sino es ser realistas y darte cuenta que no puedes cambiar 20, 25, 30 años, ¿no? De hábitos de vida que ya tenías bien implementados y forjados de la noche a la mañana solamente para tener un cambio físico, ¿no? O sea, las cosas no suceden así. Entonces, sí, principalmente tenernos paciencia y tener también este entendimiento de que cada uno somos diferentes, o sea, es que es así. Y también, quizás suena muy cliché, pero disfrutar el proceso. Al final, mira, la vida es para disfrutar. Yo sé que hay problemas y todo, pero si tú no sé, pagas una asesoría de entrenamiento de nutrición, pues mínimo disfrútala, gózala, vívela, ¿no? Y paulatinamente, y de verdad, paulatinamente los cambios se van a dar porque si estás haciendo todo eso, estás en el camino, vas a obtener el resultado tarde que temprano, y más si estás con Lau o conmigo. No, si estás de la mano con una buena asesora, un buen asesor, claro, que te apoya y pues que también está Es ahí, ¿no? Al tanto. parte, es parte de lo mismo que estamos diciendo, o sea, primero tienes que creértela tú y primero tienes que tener esa confianza tú y, y pues yo sé lo bien que haces tu trabajo, Sam, me consta, sé también lo bien que hago las cosas, por supuesto que siempre se puede mejorar, pero igual, o sea, no tiene nada de malo decirlo y celebrar esas victorias también. Exactamente. Y bueno, Mila, yo creo que hasta aquí la dejamos. No sé si quieras agregar algún otro punto, algo más, una última cosa antes de pasar a nuestras recomendaciones de libros, de papers, de podcasts o algo así, si quieres comenzar. Pues ya de agregar, yo creo que de momento abarcamos muchas cosas importantes. De recomendación, voy a recomendar un paper que de hecho mencioné en el webinar que tuvimos de Science y Fierros, Ujú, que justo tocamos un poco este tema de los hábitos, concretamente en las personas que tienen éxito para mantener el peso perdido. Y es un estudio a ver si no me equivoco a la hora de pronunciarlo, ujú, Westenhofer de 2004 y el título en español sería Comportamientos que se relacionan
con una exitosa reducción de peso a lo largo de 3 años, resultado de el estudio de hábitos eh, delgados, hábitos, lean habits, es las palabras en español. Y aquí lo que hicieron fue, como el nombre lo indica, pues examinar qué comportamientos tenían aquellas personas que habían logrado mantener por lo menos una parte de esa pérdida de peso, aún después de 3 años de haber perdido ese peso en primer lugar, ¿no? Y entonces algunas de las cosas que encontraron fue, por ejemplo, pues tener una estructura en las comidas, prestar atención a la selección de alimentos, comer a conciencia y estando presentes con las comidas, la actividad física, el manejo del estrés, y tener, por supuesto, un control flexible, ¿no? Cosas que pues hemos mencionado en otras ocasiones. Hay muchos más, está también el tema de, pues por ejemplo, el consumo de frutas y verduras, está también si en el caso de consumir agua previo a las comidas se ha visto que en algunos estudios parece ser que sí tiene un beneficio para ayudar a esa pérdida de peso, en otros parece no haber tanto impacto, sobre todo a lo largo del tiempo, pero bueno, esas son algunas cosas que pues podemos encontrar de la gente que es exitosa para mantener esa pérdida de peso. Genial, pues bueno, entonces lo vamos a dejar ahí abajo. La verdad vale mucho la pena esta recomendación, sobre todo para esclarecer un poquito el panorama y ver los detalles, ¿no? Y ver más bien qué hay detrás de todos estos hábitos, porque ahí lo explican muy bien los investigadores. Yo quiero recomendar un libro que se llama El cuerpo lleva la cuenta. No sé si ya lo recomendé aquí de Bessel van der Kolk. La verdad es que es un libro que estoy leyendo y ya estoy por terminar. Vale mucho la pena también. Si tú quieres saber un poquito más sobre cómo se manifiesta el trauma y también los aspectos y estados mentales en el cuerpo, cómo pueden llegar a perjudicar el hecho de separarnos de las emociones, por ejemplo, cómo puede llegar a perjudicar el hecho de separarnos de las sensaciones, qué es lo que eso implica también en nuestros comportamientos del día a día y cómo se va reflejando. Yo invito a leer este libro porque la verdad es que es divulgativo, pero vale bastante la pena. Igualmente, no solo se enfoca en el enfoque fundamental de Bessel van der Kolk, sino, o sea, que es como lo somático, sino también agrega diferentes teorías que ya se han venido viendo, y eso que el libro pues ya tiene un tiempo, pero la verdad es que es bastante esclarecedor. Las teorías respecto al cuerpo, se le dice los estados mentales encarnados, ¿no? En el cuerpo vale la pena indagar un poquito más si a ti te interesa, claro está. Entonces ahí lo voy a dejar también como recomendación. Y bueno, Milau, muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo, platicar conmigo, compartir tus hacks también. Espero que a todos los que nos escucharon les haya gustado, haya sido de valor. Y si les gustó y fue de valor para ustedes, los invitamos a darle like, a suscribirse, a compartirlo, porque eso ayudaría un montón a este podcast. Y pues bueno, no sé si quieras despedirte con algo más, Milau. Nada más, ya nos vamos al curso de hipertrofia, así Sí, que vámonos. nuevamente ahí están los lugares, todavía hay lugares, como dicen, para que se inscriban. Y pues nada, San, nos vemos en nuestra clase. Nos vemos entonces. Bye bye. Esto fue Science Fierros.